tienen que ver con lo que tienen que hacer para la segunda evaluación. Hoy les voy a cambiar un poco la metodología, van a ir trabajando ustedes también con la herramienta que tiene Microsoft de los formularios. Los vamos a probar, siempre uso los de Google, vamos a probar estos que tienen la opción que ustedes pueden ingresar cosas matemáticas ilimitado, pero bueno, pueden. Así que vamos a empezar definiendo funciones monótonas. Las funciones monótonas son aquellas que son crecientes o decrecientes. Entonces vamos a definir la función creciente si uno considera 2x cualesquiera del dominio, uno es menor que el otro, si las imágenes del primero se mantienen menor que las imágenes del segundo x, entonces la función es creciente. A ver, ese gráfico podría pertenecer a qué función. ¿Dentro de qué categoría caería? Muy bien. Exponencial. Bueno, ¿y qué tendrían que cambiar en la definición para que la función fuera decreciente? En la definición, ¿no? Lo que está arriba en letras en negrita, no en el gráfico. ¿Qué cambiarían ustedes para decir que la función es decreciente? Las x iguales, bien. No valen, las x las dejamos igual. Lo que vamos a modificar es las imágenes. Mantenemos la misma relación entre la x1 menor que el x2. Si ahora las imágenes de la primera es mayor que la imagen de la segunda, ahí va a ser decreciente. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto de las funciones crecientes y decrecientes, vamos a tratar de ver qué información nos da la derivada con respecto a la función. Y acá es donde ustedes van a empezar a trabajar. Esto es como si fuera trabajo en clase, así que lo hacen. Yo ahí les puse el formulario de Google y se lo puse en el link grande porque cuando ayer probé con chiquitos no funcionaba. Tienen ahí unas funciones, tienen que buscar funciones súper fáciles. La primera es x al cuadrado. Ustedes tendrán que completar cuál es el intervalo en el que crece, en el que decrece y buscar las derivadas. Bueno, a ver, háganlo, que esto más de 5 minutos, 4 no les puede llevar. Yo les voy a dar así varias funciones y después ustedes van a tratar de buscar una relación entre algo que les voy a pedir. Así que trabajen y se lo anotan si quieren en su cuaderno y después van a tratar de buscar algo que tengan en común todas las cosas que van haciendo. Bueno, para los que ya terminaron, les doy la otra función. Bueno, una función más para los que ya terminaron y ya después van a contestar alguna relación que les voy a pedir. Bueno, en todas las funciones que trabajaron, que eran 4, en todas hicieron lo mismo. Sacaron intervalos de crecimiento, buscaron la derivada y a esa derivada le buscaron intervalos de positividad y negatividad. Bueno, y vieron los gráficos para corroborar lo que hicieron analíticamente. Bueno, en base a eso que hicieron,
a ver si pueden contestar estas dos preguntas que van acá. Y después lo ponemos en común para todos. Bueno, entonces, todos los que ustedes estuvieron trabajando vieron que había una relación entre los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función y los intervalos de positividad y negatividad de la derivada. Entonces, a pesar de que ustedes lo hicieron al revés, ¿no? Porque primero se fijaron cuál era el intervalo de crecimiento de la función, porque eran todas funciones sencillitas, la idea es ver qué información nos da la derivada con respecto a la función. Y la información que nos da es que si uno sabe qué signo tiene la derivada primera, entonces sabe dónde la función crece o decrece. Si la derivada primera es positiva en un intervalo, entonces la función es creciente en dicho intervalo. Y si es negativa, la derivada primera, la función es decreciente en ese mismo intervalo. Entonces, si la función fuera más complicada, no como las que les puse, que eran súper sencillitas, y uno quiere saber cuándo crece o decrece la función, ¿qué hace? Busca la derivada y se fija cuándo esa derivada es positiva y es negativa. Buscar cuando una función es positiva o negativa, sabemos que hicimos al principio cuando hacíamos la tablita para ver cuando una función era positiva o negativa. Bueno, esa misma tablita la usan, el mismo procedimiento me refiero, para sacar el signo de la derivada primera y de acuerdo a ese signo sacan los intervalos de positividad, de crecimiento y decrecimiento de la función. ¿De acuerdo? ¿Pusiste algo así al final, Juan Manuel? Bueno, vamos a definir puntos críticos. Y vamos a decir que un punto es crítico cuando pasa alguna de estas dos cosas. O van a ser los puntos en los cuales la derivada primera es cero o la derivada primera no existe. Y ahora, antes de poder clasificar estos puntos críticos, porque estos puntos críticos donde la derivada primera es cero no existe, son como los candidatos, digamos, a que sean máximos y mínimos de la función. Y tenemos que ver cómo los clasificamos, con qué criterio vamos a determinar si es un máximo o si es un mínimo. Entonces ahora van a hacer otro ejercicio, hoy me vine con todos los ejercicios, para tratar de buscar alguna relación entre los extremos de la función. Los extremos recuerden que son los máximos y los mínimos, y la derivada primera y la derivada segunda. Todo lo vamos a buscar. Y recuerden bien esto, que hay dos clases de puntos críticos, porque si no después se olvidan y solo analizan cuando la derivada es cero. Bueno, ¿quedó claro esto de los signos de la derivada primera y el crecimiento y decrecimiento? No, chicos, si la derivada segunda les da constante, la imagen de cualquier punto es esa constante. Si f segunda de x te dio 2, bueno, f segunda de 4 me da 2, f segunda de 1500 me da 2, f segunda de menos 1000 me da 2. Es una función constante, es una recta paralela al eje x, así que cualquier x va a tener siempre la misma imagen. ¿Se entendió?
No existe cuando uno no puede hacer cuentas, cuando está dividiendo por cero, cuando quiere calcular logaritmos de números negativos, o raíces cuadradas, o de índice par de números negativos. Eso es que no existe. Pero acá ni cuentas hay que hacer. Bueno, ¿podemos ir poniendo en común esta parte? Bueno, en estas trabajaron con 3 funciones ahora, ¿no? Todas tenían máximos o mínimos. A ver, todas las funciones que tenían un valor extremo, máximo o mínimo, la derivada primera en la x de ese valor extremo, ¿cuánto les dio? Bien, Federico. Bueno, en las 3 funciones que la primera tenía un mínimo, la segunda un máximo y la tercera función tenía los dos, un máximo y un mínimo. Les pasó eso, ¿no? Bueno, cada uno de ellos es un punto, tiene una coordenada de x y una coordenada de y. Buscaron la derivada primera de cada una de las funciones. Si reemplazaban la derivada primera por la x de ese valor extremo, esa derivada les dio 0. ¿Esto no lo vimos en la clase pasada? Decía, algo que vimos en la clase pasada decía que si uno sabía que había un máximo, un mínimo, la derivada en el punto era 0. ¿Qué es lo que vimos en la clase pasada que hicimos esto? ¿Era algún teorema? Bien, el teorema de Fermat. Bien, ese teorema de Fermat también uno lo puede escribir como condición necesaria. En la primera función tiene un mínimo, sí. ¿Y qué pasó? Bueno, la condición necesaria es esa, que es lo mismo que el teorema de Fermat, ¿no? Que si uno ya sabe que tiene un extremo, máximo o mínimo, entonces la derivada en ese punto es 0. Bueno, eso ahora lo voy a aclarar en un rato, no pasa nada. Bueno, después siguieron un poco más. Les pedí que siguieran trabajando un poquito más con cada función. Que buscaran la derivada segunda y se fijaran cuánto valía esa derivada segunda. Bueno, quédense tranquilos que yo ahora lo voy a aclarar eso. ¿Cuánto valía la derivada segunda en ese valor de c? ¿Cuánto les dio la derivada? ¿Les dio algún valor distinto de 0 o igual a 0? En las 3 funciones. Distinto de 0. Bien. Eso es lo que quería que vieran. Bueno, esa es la condición suficiente. Si uno se fija, un punto, la derivada primera me da 0 y la derivada segunda me da distinto de 0, seguro que ahí va a haber un extremo. Esto igual después lo vamos a completar con otro tipo de funciones, pero por ahora con esta condición nos vamos a quedar, ¿sí? Tiene que ser la primera derivada igual a 0 y la segunda distinta de 0. Yo algo les había adelantado la clase pasada cuando les di el teorema de Fermat, le dije que al revés no era cierto, ¿sí? Que si uno veía que la derivada primera era 0, no me estaba asegurando que ahí hubiera un máximo o un mínimo. Si ahora yo le agrego esta condición, seguro que va a haber un máximo y un mínimo, o un mínimo. Y pueden sacar algo más de lo que hicieron, porque la primera función que tenía un mínimo, más allá que digamos local o absoluto, ya lo voy a
a precisar, la derivada segunda en ese que era un mínimo, ¿les dio positiva o les dio negativa? ¿Se acuerdan? ¿O no se lo anotaron en un papel? Bueno, cuando era un mínimo, que fue la primera función, la derivada segunda en la x del mínimo les tiene que haber dado positiva. La segunda función, que tenía un máximo, ahí está. El que era un máximo les tiene que haber dado negativo. Bien, bueno, ahora todo eso que hicieron se lo formalizo. Todo lo que vinieron trabajando lo vamos a concentrar acá en lo que vamos a llamar criterios para determinar los máximos y mínimos locales o relativos. Todos los criterios que usemos siempre nos van a dar máximos o mínimos locales. Para ver si es absoluto, uno lo va a hacer al final, cuando puede graficar la función. Igual cuando hagamos el ejemplo se los voy a mostrar. Bueno, hay un criterio que se llama de la derivada primera. Y se lo separo en dos, porque como les puse antes que había dos clases de puntos críticos, bueno, les separo el criterio si el punto crítico es un punto en el cual la derivada es cero y después cuando no existe la derivada. Y también lo vamos a juntar con los intervalos de crecimiento y decrecimiento. A ver, ustedes contesten esto. A ver, si la función viene decreciendo, llega a un punto y después empieza a crecer. En ese punto, ¿qué va a haber? ¿Un máximo o un mínimo? Primero viene decreciendo. Y si es al revés, que primero venía creciendo y después decrece, bueno, con todas las notificaciones juntas. Muy bien. Bueno, esto que me acaban de decir es esto. Tengo un punto en el cual la derivada es cero si la derivada es negativa a la izquierda del punto y positiva es un mínimo. Si es al revés es un máximo. Y lo podemos mirar gráficamente. Miren, nos armamos una tablita, como les dije recién, marcamos los puntos donde la derivada es cero y analizamos el signo. Entonces, cuando es negativo sabemos que decrece, cuando es positiva la derivada primera sabemos que la función crece. Entonces, si a la izquierda del punto es negativa, a la derecha positiva, decrece, después crece, va a alcanzar un mínimo local o relativo. Y si a la izquierda es positiva, a la derecha negativa, primero crece, después decrece, ahí va a alcanzar un máximo local o relativo. Podemos ir al ejemplo súper sencillo puse, ¿eh? Bueno, vamos con un ejemplo re fácil. Se lo hago en un ejemplo fácil para que lo vean bien, pero esto después ustedes lo tienen que trasladar a cualquier tipo de función. Siempre que nos dan una función para ver si tiene máximos y mínimos y los intervalos de positividad y negatividad, siempre primero, aunque no me lo digan, escribo el dominio de la función. Esta, como es un polinomio, no tenemos problema en ningún. Y como sé que toda la información la voy a sacar de la derivada primera, busco la derivada de esa función. Y pongo la condición necesaria, ¿sí? Primero me fijo, a ver, ¿tiene puntos críticos? Como esta función, como les dije recién, es un polinomio, no tengo problemas en ningún punto. O sea, no voy a tener puntos en los cuales no exista la derivada. Pero sí me puedo preguntar si hay puntos en los cuales la derivada es cero, que es lo mismo que estuvieron haciendo recién con el formulario. Nos preguntamos cuándo la derivada es igual a cero y nos da 1.
ese punto es un punto crítico. Todavía no sé si es máximo o si es mínimo. ¿Qué tengo que hacer para ver si es máximo o si es mínimo? Me fijo el signo de la derivada primera. Hacemos la tablita, el punto en que se hace 0 la derivada ya lo vimos que es 1, lo marcamos, escribimos el signo de x menos 1, entonces ya sé que primero decrece, después crece. Así que ahí tiene que haber un mínimo local. Con este análisis nos sirve para justificar esto. Vamos a decir que la función decrece cuando la x pertenece al intervalo menos infinito 1, que es en el cual calculamos que la primera derivada tiene signo negativo. Después podemos poner que la función crece cuando la x pertenece al intervalo 1 más infinito. Y después podemos decir que el punto 1, 2 es mínimo local. Como el valor extremo, ya sea máximo o mínimo, es un punto, le tengo que dar las dos coordenadas. No me digan en x igual a 1 hay un. Me dicen el punto 1, 2. ¿De dónde saco la coordenada? Reemplazo en la función. Esta es una función súper fácil, la podemos graficar. Marqué ahí cuál era el mínimo local y escribo la imagen. La imagen es 2 más infinito. En este momento que ya la grafiqué, ya hice el análisis y puse que la imagen era entre 2 más infinito, ese extremo, además de ser extremo local, es absoluto. Pero uno lo va a determinar cuando termine de graficar la función. Eso es lo cuando antes me preguntaron Valentina y alguien más, ahora se me perdió en el chat. Me preguntaron, yo puse absoluto. Bueno, no pasaba nada porque las funciones que yo les di, las dos primeras eran funciones cuadráticas. Pero ya por ejemplo en la segunda que les di, que había un máximo y un mínimo, esos seguro que no son absolutos. Uno tiene que hacer el gráfico de la función completo para ver, porque recuerden que era absoluto si uno lo hacía con respecto a todo el dominio de la función. Así que siempre pongan, cuando terminan el criterio, lo clasifican con máximo o mínimo local. Cuando terminemos todo de la función, podemos aclarar si pasó a ser absoluto o no. ¿De acuerdo? Miren chicos, ahora que están viendo, que estamos viendo bien cómo analizar las funciones, tienen que entender bien cuando le hablan de la función exponencial por el COVID y todo lo que dicen del pico. Los vamos a retar porque no es un pico, ¿no? Igual la que tendría un pico entre comillas no sería la exponencial, es otra curva. Pero por lo menos ahora la gente habla de curvas y de crecimiento exponencial. Ah, sí, el famoso pico. Sí, ya estamos todos cansados con esto del COVID. De estar acá encerrados y... Bueno, ya está. Bueno, sigamos acá un poquito. F' o F segunda. F segunda, bueno, ahora voy a hacer un ejemplo con eso. Hago el ejemplo y me decís si cerró o no. Bueno. Otro criterio para clasificar los extremos es usar la derivada segunda, que es lo que también estuvieron haciendo recién. Si ustedes buscan el punto en el cual la primer derivada es 0
y la segunda derivada en el mismo punto es positiva, entonces el punto C, f de C va a ser un mínimo relativo. Y si encuentran un punto C en el cual la derivada primera es 0 y en el mismo punto C la derivada segunda es negativa, entonces en el punto C, f de C va a haber un máximo relativo. Vamos a hacer la misma función de recién con este criterio. Empiezo igual, pongo la función, dominio, igual tengo que buscar la derivada, buscar el punto crítico, y ahora lo voy a clasificar, pero de otra manera. En realidad el signo de la derivada segunda solo lo saco para buscar intervalos de crecimiento y decrecimiento, pero si solo quiero clasificar el punto, no me hace falta el signo de la derivada. Acá tenía que haber borrado y no lo borré. Busco ahora la derivada segunda. La derivada segunda es 2. ¿Cuánto vale la derivada segunda en 1? En el punto en el cual la derivada primera era 0. Como es la constante, que es lo que se habían variado recién en el formulario, la imagen sigue siendo 2. Como 2 es un número positivo, quiere decir que el punto 1, 2 es mínimo local. Eso era, Ignacio. Vos buscas un punto en el cual la derivada primera es 0. Medio el 1. Bueno, busco la derivada segunda y me fijo. ¿Cuánto vale la derivada segunda en 1? Si me da positivo, va a ser un mínimo. Si me da negativo, va a ser un máximo. ¿Sí, Ignacio? Ahora sí. Lo que pasa es que, como les cambié la metodología, yo no les dije nada, solo les mandé a hacer cosas, capaz que se marearon. Pero siempre igual es aburrido. Bueno, igual que antes la pueden graficar y decir que es un máximo, un mínimo absoluto. Bueno, ¿qué pasa ahora si tenemos alguna función que presenta algún punto de no derivabilidad? A ver, vamos a hacer una que ya hicimos. El criterio se los pongo acá igual que antes, porque a pesar de que no existe el punto, la derivada en ese punto, sí me puedo fijar qué pasa con el signo de la derivada a la derecha y a la izquierda del punto. El criterio es igual que antes, solo que en vez de decir f' en C igual a 0, dice no existe la derivada. Entonces, si yo marco los puntos en los cuales no existe la derivada primera, pero sí puedo analizar el signo de la derivada primera izquierda-derecha, puedo clasificar esos puntos críticos. Miren, si yo tengo esta función, x a la 2/3, que yo se las hice la derivada por definición, Roxana el jueves pasado se las volvió a hacer para el teorema. Bueno, siempre ponemos dominio de la función. Buscamos la derivada primera. ¿Hay algún valor en el cual no existe esta derivada? Miren que dice x a la menos 1/3. Si dice a la menos 1/3, ¿qué quiere decir? Ese exponente negativo. Para 0 no existe. Muy bien. Entonces, aclaro el dominio de la función derivada, que son todos los reales menos el 0. Entonces, sé que hay un punto en el cual no existe la derivada. ¿Está bien? En el 0 no existe la derivada. Ahora, a ver, por el formato que tiene la derivada, ¿hay algún punto en el cual esa derivada sea igual a 0? ¿Encuentran algún valor de x que haga que toda esa cuenta sea 0?
No, perfecto. Entonces, a ver, respondan esto. ¿Hay algún punto crítico para esta función? El punto crítico es 0, pero por una razón diferente al ejercicio anterior. El punto crítico es el punto 0 porque no existe la derivada en ese punto. Pero a pesar de que no existe la derivada, en ese punto sí lo vamos a poder clasificar. Entonces buscamos el signo de la derivada primera. Sabemos que la derivada primera no existe en 0. ¿Y por qué puse una X acá? Porque la derivada es 2 sobre 3 raíz cúbica de X. Obviamente el 2 y el 3 no influyen en el signo. Y el signo de la raíz cúbica de X es el mismo signo de X. La raíz cúbica de un número positivo es positivo, la raíz cúbica de un número negativo es negativo. Así que con que ponga el signo de X es suficiente. Entonces, de acuerdo a ese signo, puedo ver que a la izquierda del punto 0 la función decrece y a la derecha crece. Así que en el punto puedo poner ahí los intervalos de crecimiento y el punto 0, 0 va a ser un mínimo local, porque primero decrece y después crece. Si se acuerdan el gráfico de la función, si no lo hacen con el GeoGebra y lo copian, este era el gráfico, ¿ven? Ahí está el punto cuspidal, que ya lo habíamos hecho cuando empezamos con derivadas. Ahí la función no es derivable, pero a pesar de que no sea derivable, lo pudimos clasificar como un mínimo. Y en este caso particular, que también podemos determinar fácilmente la imagen, ese mínimo local pasó a ser también mínimo absoluto. ¿Estamos? Muy bien, están todos como muy buenos alumnitos. Bueno, entonces tienen dos criterios, ¿sí? Con el de la derivada primera, la ideal de la derivada primera me da toda la información, cuando crece, cuando decrece la función, si tengo un máximo o si tengo un mínimo. Y con el criterio de la derivada segunda, solo con el signo de la derivada segunda saco si es un máximo o si es un mínimo. Bueno, son ya un poco más de las 10, son como casi 10 y 10. Descansen hasta 1:30 y empiezan a hacer ejercicios con Roxana. Yo igual después les voy a dejar 2 formularios más para que practiquen, para que busquen esto, intervalos de crecimiento máximos y mínimos. Está súper guiado, ¿sí? Así que lo tienen que hacer bien. Vayan practicándolo, porque lo que tienen que entregar como evaluación, estas cosas las van a tener que hacer. Bueno, muy bien, que trabajaron mucho los que hicieron todo. Profe, ¿podría confirmar si llegaron los parciales? Ahora me voy a fijar, pero recién entré y había como 45 mails. Porque estaba en el denominador, Leonel. Sí, iba a ser individual, Ezequiel. En grupo. Chicos, ustedes lo van a hacer en sus casas, con libro abierto, con internet abierto, con el grupo de WhatsApp entre ustedes. ¿Qué más quieren? Por supuesto, como lo hacen así en esas condiciones, lo que entregan tienen que estar perfecto. Lo hacen en sus casas. Con todo, mejor que lo que entreguen de estudio de función y problema de optimización.
visualización esté perfecta.